continuar con el estudio en el Evangelio de Mateo y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 16, pero antes quería recordarles un anuncio que tenemos y está ahí en la cartelera también. El día 4 de diciembre tendremos reunión de miembros y invitamos a todos los miembros a participar, todo lo que puedan hacerlo. Es una de las responsabilidades que tenemos como iglesia, así que estén atentos a esa fecha. Es la semana que viene, es el próximo domingo, lo haremos después de la reunión general, así que quería comunicarles eso. Vamos a estar ahí en Mateo capítulo 16, vamos a completar hoy, Dios mediante, este párrafo que hemos empezado a contemplar y a mirar la semana pasada en la escuela dominical, que tiene que ver con Cristo que edifica su iglesia. Cristo edifica su iglesia, y lo que vamos a ver y lo que hemos estado leyendo tiene que ver con una declaración muy trascendental, una declaración muy hermosa para nosotros. Hasta ese momento no se había mencionado la palabra iglesia, y solamente 2 veces se menciona la palabra iglesia en los evangelios. Una es en este pasaje y la otra es en Mateo capítulo 18. Pero luego de eso, luego de los evangelios, en las epístolas, vemos que ese término es un término muy común. Y es el término con el cual nosotros nos congregamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como miembros de su cuerpo. Y entonces tenemos aquí en este párrafo ese tema: Cristo edifica su iglesia. Y estamos en un punto en el Evangelio de Mateo donde habíamos dicho ya la semana pasada que está llegando, podemos decir, al punto límite donde su popularidad había crecido de una manera muy grande, donde el Señor había hecho muchas señales de su deidad, no solamente entre los judíos, también entre algunos de los grupos, los gentiles. Muchos habían sido beneficiados, muchos habían visto las señales, pero también muchos habían escuchado las enseñanzas del Señor. Y había llegado a tal popularidad donde el Señor aquí los lleva a este lugar, Cesarea de Filipo, y en ese lugar de gentiles, en ese lugar de idolatría, vemos una confesión, una declaración, una confesión del apóstol Pedro. Vemos 2 preguntas que el Señor hace a los discípulos, y lo que vemos aquí es, como algunos comentaristas mencionan también, pero es algo a la conclusión que podemos llegar cuando leemos el libro de Mateo y llegamos al capítulo 16. Y es que en capítulo 16 podemos ver aquellos primeros versículos del Evangelio de Juan, cuando dice: a lo suyo vino. Jesús vino a lo suyo, a lo que fue enviado. Pero acá empezamos a ver cómo los suyos no le recibieron. Hasta el momento eran solamente aquellos religiosos que estaban siendo hipócritas, y el Señor los llamó de esa forma, y que estaban buscando que el Señor tropiece en alguna palabra para que ellos puedan llevarlo a las autoridades y llevarlo a la muerte. Pero de aquí en adelante empezamos a ver, los suyos no lo recibieron. Entonces tenemos a lo suyo vino, podemos decir el capítulo 1 hasta el capítulo 15. Los suyos no le recibieron, podemos decir del versículo 17 en adelante, el Señor empieza a profetizar y a decir acerca de su muerte en la cruz. Los suyos no le recibieron, pero en el corazón de este capítulo 16 podemos ver el versículo 12 de Juan capítulo 1. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y es justamente esa declaración, esa confesión de Pedro, esa confesión fundamental, que es el fundamento, y es lo que vamos a ver hoy, es el fundamento de la iglesia de Cristo. Cristo edifica su iglesia. Ahora, en la semana pasada habíamos visto 2 de 5 puntos. Y esos 2 puntos tienen que ver con, primero, una confusión
de la sociedad, Cristo les pregunta a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense, vamos a leerlo ahí en versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces acá vemos una confusión. Si bien habían visto, habían oído, escuchado a Jesús, visto los milagros, las señales, pero la sociedad no tenía en claro quién era Jesús. Entonces el Señor les pregunta ahora a ellos, para que ellos den una confesión de quién pensaban que Él era. Si realmente ellos habían entendido quién era Jesús, que no era simplemente un hombre cuando ellos estaban en la tempestad y se admiraban y decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y si habían podido llegar a entender que realmente este era el Hijo de Dios, que era Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad de Dios, que había venido en carne para morir en la cruz por ellos y por cada uno de los pecadores. Y entonces el Señor les pregunta en versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y esto era lo verdaderamente importante en ese momento. En este contexto lo verdaderamente más importante era qué pensaban los discípulos, los seguidores de Cristo, aquellos que habían estado con Él por más de 2 años, qué pensaban acerca de Jesús. Porque muchos de ellos, le siguieron. Pero en ciertas ocasiones vemos que muchos de ellos le abandonaron. Porque no estaban seguros de quién era, porque no tenían una convicción en el corazón de quién era. Y por eso nosotros a través de los años inclusive podemos ver ese abandono. No de la iglesia, no personas que se van de la iglesia, porque eso puede pasar y pueden ir a otras iglesias y no estar conformes y demás. Pero ¿cuántos se van de Cristo? ¿Cuántos parecían que estaban siguiendo a Cristo y cuántos se fueron de seguir a Cristo? Y entonces el Señor les pregunta a ellos, ¿qué dicen ustedes? Y acá es Pedro el que da el segundo punto que vimos la semana pasada, que es la confesión de Pedro, que también seguramente varios de los discípulos lo sabían, era la convicción de ellos también, de algunos de ellos, pero Pedro, que era aquel que siempre primaba y era el que empezaba la conversación y era el que empezaba a responder por su actitud y cómo él era, y de hecho vamos a ver que él era Pedro, que era impetuoso, que era alguien que se mandaba al frente enseguida, que iba para adelante. Y entonces ahí vemos la confesión, y el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una frase muy corta, muy concisa, pero una frase totalmente adecuada para el momento en el que Cristo estaba preguntando esto. Llegamos a este punto donde ahora Cristo va a ir camino hacia la cruz. ¿Qué piensan ustedes que soy yo? Ya no importaba mucho lo que pensaban la sociedad, si bien había que predicarles el Evangelio, como hoy en día hay que predicarles el Evangelio, a la confusión generalizada de la sociedad hoy en día. Pero ¿qué es lo que piensa la iglesia? ¿Qué es lo que piensan sus discípulos? ¿Realmente creen esto? ¿Creen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y esos dos puntos son los que vimos, pero hay tres partes más aquí que podemos ver. Realmente si entramos en el estudio exhaustivo de este pasaje, podríamos estar 3, 4 domingos para hacerlo. Intentaremos hacerlo en un solo mensaje, pero vamos a ver los puntos principales. Y esto es lo primero que vemos en versículo 17. Vamos a leer el versículo 17 hasta el versículo 20 para ver estos 3 puntos que quedan de este pasaje. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Un pasaje muy conocido, también muy controversial, del cual se ha dado en algunos casos interpretaciones muy particulares, sobre todo en cuanto a la Iglesia Católica. No sé si lo han escuchado, pero lo primero que vemos acá es la comunicación del Padre. ¿Quién le comunicó a Pedro que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Que él pueda dar esa declaración, esa confesión. Bueno, sabemos que Pedro había estado con el Señor ya hacía un tiempo, había seguido a Cristo, había visto los milagros, como muchos otros, había escuchado al Señor en sus predicaciones, en sus mensajes hermosos, pero vemos que el Señor primeramente le llama bienaventurado, le llama que esté contento por haber dado esa declaración, pero doblemente contento, primeramente porque esa declaración, esa confesión era sumamente importante, porque de esa declaración dependía el destino de su alma. De esa confesión depende el destino eterno del alma de cada uno de los hombres en la tierra. De que cada persona, cada ser humano pueda entender que Jesús, el que murió en la cruz, es el Hijo de Dios y que Él es el único santo Dios y que pagó por nuestros pecados en la cruz y que Él cargó y que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros y que si nosotros nos acercamos con fe a esa obra, podemos ser salvos. Es una declaración bienaventurada. Pero además, también el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, no solamente porque Él había dado esa declaración, y eso ya era algo muy importante, pero también porque no se lo había dicho otro discípulo, no era una conclusión a la cual él había llegado después de haber estudiado teología sistemática de algún gran estudioso, de algún maestro de la Escritura, no había llegado a esa conclusión personalmente, ni siquiera por influencias externas humanas. No había llegado a esa conclusión por carne y sangre, por sabiduría humana. Había llegado a esa conclusión porque Dios el Padre se lo había dicho a él. Y esto es importante porque aún el hecho de que nosotros podamos creer en Cristo, que podamos confesar como Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es, ni siquiera es un mérito nuestro. Es un mérito de que Dios el Padre nos ha declarado eso. ¿Cómo lo ha hecho? Por las Escrituras. Lo ha hecho, como dice Pablo en Romanos, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En el caso de Pedro, seguramente Dios el Padre estaba preparando el corazón de Pedro. ¿Con qué? Con los milagros, ¿sí? Con las palabras de Cristo, con su vida propia personal de Cristo, con su ejemplo. Él estaba siguiendo a Cristo, mirando a Cristo, y él no se dio cuenta de esto. Quizás no fue una visión, porque ni siquiera Pedro se dio cuenta de eso, de que el Padre le había dado esa declaración, le había comentado esa verdad. Y entonces fue algo como tan natural, tan natural. Muy a menudo esperamos que Dios hable de una manera extraña o antinatural para que nosotros podamos saber algo acerca de Dios, acerca de Cristo. Que haya algún sueño, que haya alguna visión, que tengamos alguna gran revelación, que venga un ángel y nos diga, tenés que hacer esto o aquello. Como uno de los parientes de aquel rico dijo,
Como el rico dijo a Lázaro allí en el Hades, le dijo, ve a alguno de mis parientes. Y él le dijo, y Abraham le dijo, ni siquiera si alguno se levanta de los muertos, van a creer. ¿Alguna revelación especial? No, la revelación especial es la revelación que el Padre da a cada uno acerca del Hijo. Y podemos estar contentos, bienaventurados de que esto es así, si es que realmente has creído. Saben que Pablo dijo, en otras palabras, exactamente lo mismo. Fíjense en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. La confesión de Pedro le fue revelada por el Padre. Y llegó un momento a su vida donde él pudo dar esa confesión. Y nosotros muchas veces cuando predicamos el Evangelio a las personas, estamos un poco a veces apurados, estamos un poco ansiosos para que la persona pueda entender, pueda comprender el Evangelio, que crea en el Evangelio, porque para nosotros parece ser algo tan simple, ¿no? Y tratamos de buscarle la vuelta por un lado, por el otro lado, y predicando acá y allá, y tratando de buscar versículos y ejemplos. Y es el Señor, es Dios, el Padre, el que abre el corazón y el que revela esa verdad al corazón del hombre. Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pero versículo 16 dice, revelar a su Hijo en mí, cuando agradó a Dios el Padre. La misma referencia con otras palabras. Entonces, tenemos aquí una bienaventuranza en cuanto a la comunicación. La comunicación de esta verdad fundamental para la vida de Pedro, para la vida de cada uno de los discípulos y para la vida de cada uno de los que forman parte de la iglesia, es mérito del Padre. El Padre revela al Hijo. Así como el Hijo revela al Padre, en Juan, dice, el Hijo da a conocer al Padre, el Padre da a conocer al Hijo y les muestra a los hombres quién es Jesús. Aquel pescador no llegó a esta conclusión y a este concepto acerca de Jesús mediante su intelecto o su sabiduría innata. Por eso es que Pablo dice a los Corintios, en 1 Corintios 1, 25 al 27, que entre ellos no había muchos sabios, no había muchos nobles, no había muchos ricos. ¿Por qué? Porque no se trataba de sabiduría humana. De hecho, entre los judíos religiosos que sabían mucho más que Pedro del Antiguo Testamento, muy pocos de ellos, casi ninguno, había llegado a esa conclusión. Entonces no era una conclusión humana. Llegué a esta conclusión por mi propia sabiduría. No. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y eso es una verdad en la cual nosotros podemos contentarnos, podemos gozarnos, que Dios se agradó de manifestarnos quién es Cristo, para que seamos salvos. Lo segundo que vemos acá es la construcción de la iglesia. La construcción de la iglesia. Versículos 18 y 19 de Mateo capítulo 16 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y acá sigue hablando el Señor en directo con Pedro. Si bien estaban los discípulos reunidos ahí, dirige su palabra a Pedro. Parece ser el vocero, el líder del grupo. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la primera parte que vemos ahí de la construcción o la constitución de la iglesia. Ahora, en los próximos versículos encontramos algunas verdades fundamentales. Una es esta. El Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia. Y hay algunas opiniones en cuanto a esto. Primeramente, el Señor le dice a Simón Pedro, le dice, vos sos Pedro. Así como vos revelaste una verdad fundamental y determinante acerca de mí, acerca de mi persona, porque eso es verdad, yo soy el Hijo de Dios. Así yo también te digo que vos sos Simón Pedro. Ese sobrenombre se lo puso el mismo Jesús cuando en el Evangelio de Juan 1:42, Pedro le empieza a seguir, Simón le empieza a seguir y él le dice, tú eres Pedro. Esto hablaba mucho acerca de su carácter, acerca de su personalidad. Y de hecho lo vemos en los Evangelios, siendo un hombre impetuoso, siendo un hombre, como dije antes, que siempre iba al frente. Hablaba acerca de su carácter. Y entonces el Señor le dice, así como vos dijiste una verdad, yo también te digo otra verdad, vos sos Simón Pedro. Y eso es algo que como que te dibuja, te ilustra. Da a conocer quién sos vos, Pedro. Pero el problema se presenta mayormente en la segunda frase, que está separada de una coma en nuestra Biblia, y que dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esto es lo que algunos interpretan, la Iglesia Católica sobre todo interpreta que el Señor estaba diciendo, vos sos Pedro, y el término Pedro significa piedra, y sobre esta piedra, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que Pedro iba a ser aquella persona elegida por Cristo para que sea la base de la iglesia y que sea, como hoy en día se menciona, el primero de los papas, ¿no es cierto? Aquel que iba a tener ciertas cualidades súper especiales y el cual también iba a tener la interpretación de la palabra de Dios. Sobre esa roca, sobre Pedro, Cristo iba a edificar a la iglesia. Y yo sé que ustedes me están mirando un poco raro y están diciendo, ¿vos estás pensando eso? No, lo que yo estoy diciendo es que hay varias interpretaciones en cuanto a esto. Esta es la primera de ellas. Pero algunos han dicho esto. En el griego, estas dos palabras, Pedro y roca, son distintas. La palabra Pedro es piedra y es una piedra suelta, una piedra extraída de una roca grande, una piedra individual. Y la palabra roca es una roca bien establecida, bien fundada. Y entonces muchos interpretan que Cristo estaba haciendo una diferencia acá. Y era un juego de palabras, porque dijo, vos sos Pedro, estoy diciendo una verdad, así como vos dijiste una verdad acerca de mí, yo digo una verdad acerca de ti, tú eres Pedro, tu carácter, tu impronta. Pero tú eres Pedro, eres una pequeña piedra. Pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso es lo que algunos interpretan acerca de este pasaje. Eran dos cosas distintas. Ahora, en el idioma en que Jesús estaba hablando a los discípulos, y era lo que realmente nos interesa, que es lo que el Señor estaba diciendo en ese momento, las dos palabras, Pedro y roca, eran la misma palabra, que según lo que pude buscar, era la palabra cofe o cafe, y era la misma palabra, roca, piedra, en el arameo. Ahora, de esa forma nosotros podemos pensar, ¿se estaba refiriendo entonces Jesús a lo mismo? ¿A Simón Pedro y a la roca que edificará la iglesia? Bueno, ciertamente no era así. Porque imagínense ustedes, y yo puse esto, para un creyente verdadero y consciente, sería natural pensar que fuera imposible que la iglesia, la cual perduraría, como dice el Señor acá, perduraría hasta el regreso del Señor en las nubes, 1 Tesalonicenses 4:17, fuera apoyada sobre un hombre. ¿Eso es posible? ¿Eso era posible?
Cristo podría equivocarse de tal forma, primero Cristo no se equivoca porque es Dios, pero podría poner su confianza de edificar su iglesia, lo cual era tan importante en su plan de salvación, sobre un hombre, que podemos pensar, bueno, este hombre era Pedro, era una roca, era un hombre de carácter, podría haber sido un hombre fiel, impetuoso, aún recto y confiable, entre comillas, pero verdaderamente era un hombre falible, como cada uno de nosotros. Es más, pudiéramos pensar que Jesús pudiera haber tomado quizás, no a Pedro, sino a Mateo. Porque Pedro, sabemos lo que pasó con él, ¿no? Pedro negó al Señor 3 veces. Eso lo vemos en el futuro, eso todavía no había acontecido. Pero quizás había alguno que sería más fiel. A Juan, ¿por qué no escogió a Juan para decirle eso? Si Juan estaba al pie de la cruz, cuando él estaba siendo crucificado, era el discípulo amado. ¿Por qué no Juan en vez de Pedro? Si iba a elegir a un hombre. Lo cierto es que esto no, cuando Jesús estaba diciendo esto, no estaba diciendo esto de Pedro. Y entonces, ¿de qué estaba hablando el Señor? ¿Qué era aquella roca o aquella piedra inamovible en la cual Cristo iba a edificar su iglesia? Esa es la pregunta. Podemos estar seguros de que Pedro no era, porque ni siquiera Pedro entendió eso así. Es más, él cuando escribe acerca de la iglesia, Pedro escribe acerca de sí como una piedra viva, como todos los demás creyentes que están edificados sobre la piedra que es la cabeza del ángulo, la piedra fundamental que es Cristo. Entonces, si Pedro, que estaba ahí, entendió que él no era el fundamento de la iglesia, entonces, ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo? ¿Por qué alguna iglesia lo debería hacer? Ahora, hay 2 interpretaciones muy posibles en cuanto a quién era la roca o qué es la roca sobre la cual Cristo empezaría a edificar la iglesia. Y estas son. Es la posibilidad de que esta piedra se refiera a la misma confesión de Pedro, porque es lo que está en el contexto. La misma confesión de Pedro sobre que Jesús era el Hijo de Dios, eso es la piedra fundamental. Sobre esa base se edifica toda la doctrina de la salvación. Sin esa base no hay salvación para el hombre. Esa es una de las posibilidades. Y la segunda posibilidad es que la piedra misma, Cristo se estuviera refiriendo a sí mismo. Cristo se estuviera refiriendo a sí mismo. Algunos dicen, pero no podemos verlo acá en el texto, que el Señor hizo un movimiento con su mano cuando dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, como diciendo, sobre mí edificaré la iglesia. Pero eso no lo podemos realmente verificar porque no está en el texto bíblico. Pero ciertamente lo más probable es que es sobre esa confesión de Pedro, que era lo que realmente es el tema aquí, el tema central. Esa confesión es a lo cual Cristo se estaba refiriendo cuando dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre esa roca. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 2, vamos ahí por un momento, Efesios capítulo 2, y dejamos nuestro dedo en Mateo capítulo 2, versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Acá no menciona a Pedro, menciona, dice, a los apóstoles y profetas, y lo da como el fundamento. La iglesia se fundamenta sobre ese fundamento, los apóstoles y profetas, y no está hablando acerca de específicamente las personas, apóstoles y profetas, en la primera era de la iglesia, sino de la enseñanza
que ellos estaban dando acerca de Jesucristo. Y entonces dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La roca donde se apoya la doctrina es Cristo. Y esa roca también es la doctrina de Jesús. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este versículo nos muestra que la iglesia está construida o edificada sobre Jesucristo, quien es la principal piedra del ángulo. Y la declaración de que estamos como iglesia edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas no se refiere a estar fundados sobre ellos mismos, sino sobre las enseñanzas acerca de Jesucristo que ellos dieron a la iglesia. Tenemos varios pasajes, pero fíjense hemos leído uno de ellos, pero 1 Corintios capítulo 11, cuando nos referimos a esto en la Santa Cena, en la Cena del Señor, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo dice, porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué es esto? Es la doctrina de los apóstoles y profetas, que han recibido ¿de quién? De Cristo, que es la roca fundamental. Tenemos otros pasajes, Gálatas 1:11 también habla de lo mismo, 2 de Timoteo 3:16 habla acerca de lo mismo. Pedro mismo, escuchen, Pedro mismo es quien enseña enseña a la iglesia que es Cristo la piedra, y lo he mencionado hace un rato, o la roca principal, sobre la cual nosotros, piedras vivas, los creyentes, piedras vivas, somos edificados como si fuéramos una especie de ladrillos puestos uno sobre otro, pero no sobre Pedro, sino sobre Cristo y sobre su doctrina, sobre esta declaración. Esta declaración de la construcción de la iglesia es una promesa maravillosa si la vemos en cuatro puntos específicos. Primero, Cristo junta a su pueblo en común. Todas las piedras que son los creyentes, Cristo las va juntando, las va extrayendo y las va juntando en un mismo edificio. Porque Él dice, yo edificaré mi iglesia. Él edifica sobre un fundamento firme, que es sobre la roca. Esta declaración que Pedro había dicho y que le había sido comunicada por el Padre. Él edifica algo que le pertenece a Cristo. Él dijo, mi iglesia, no dijo tu iglesia, no dijo la iglesia de Pedro, dijo mi iglesia. Y Él edifica la iglesia en una fortaleza, porque la próxima frase en Mateo capítulo 16 dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay nada que prevalecerá contra la iglesia. Ha habido persecuciones en los primeros siglos, ha habido tiempo de silencio en los siglos siguientes, ha habido mucha tergiversación de la doctrina bíblica. Pero sin embargo la iglesia ha continuado. Y ni siquiera, dice, las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Hades era el lugar de los muertos. Era el lugar donde iban las almas, o donde van las almas de las personas que mueren. Son separadas de su cuerpo. Ahora, para los que están dentro de la iglesia, para los que pertenecen a la iglesia, ni siquiera el Hades tiene poder sobre ellos. Porque, ¿qué es lo que hemos estado escuchando los últimos domingos acerca de 1 de Tesalonicenses capítulo 4? Que va a llegar un día donde Cristo va a venir a buscar a su iglesia, donde van a resucitar aquellos que murieron en Cristo y donde los que están vivos en la iglesia y que creen en el Señor Jesús como su Salvador van a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar, ¿cuánto? Por siempre con el Señor. Entonces, ni las puertas del Hades, ni la muerte, la separación que se produce por el pecado prevalece contra la iglesia. Ahora, la iglesia no es este lugar, no es este edificio, sino estas piedras vivas, estos creyentes verdaderos. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice,
¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni el Hades prevalecerá contra la iglesia. Por eso, a través de la historia hemos visto muchas cosas contra la iglesia, pero la iglesia de Cristo hoy permanece. La iglesia de Cristo hoy permanece. Y por último, allí en versículo 19, tenemos otro versículo también bastante interesante, en donde el Señor sigue refiriéndose a Pedro. Y debemos recordar que los discípulos estaban ahí presentes, las preguntas fueron hechas a los discípulos en general. ¿Qué piensan los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué piensan ustedes que soy yo? La respuesta fue de Pedro, pero algunos de ellos también pensaban lo mismo. Pero él se sigue dirigiendo a Pedro y le dice: y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y sin ir al detalle de algunas doctrinas en cuanto a esto, que siguen sobrevalorando la persona de Pedro, y vemos las caricaturas, ¿no? Vemos las películas o los dibujos animados donde está San Pedro, ¿no? Le dicen San Pedro, y está él en las nubes ahí, en el cielo, y una puerta de metal, una puerta de reja, y está ahí en la puerta con las llaves y deja entrar ¿a quiénes? A los que se portaron bien, y a los que se portaron mal no nos deja entrar. Esa es la imagen que las personas se dan de este versículo, sin estudiarlo realmente en su detalle. ¿A qué se refería el Señor? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto era algo en ese momento particular para Pedro, pero luego iba a ser particular o iba a ser general para todos los creyentes, para todos los discípulos, los apóstoles, y también para los discípulos que iban a venir luego. Hemos hablado acerca de la puerta hace varios meses atrás. Y hemos hablado acerca de que el Señor dijo que se tenían que preocupar las personas por entrar ¿dónde? En la puerta estrecha, donde pocos son los que la hallan. Y entonces, ¿cuál era esa puerta? Era la puerta, obviamente, de la salvación, la puerta del reino de los cielos. Lo que estaban buscando los judíos, entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. ¿Y qué significa que Pedro iba a tener las llaves? Como también los demás discípulos iban a tener las llaves luego. Y esto era cuando Pedro, en Hechos capítulo 2, da el primer mensaje evangelístico y se convierte en 3.000 personas, judíos, que venían algunos de otros lugares, de otros países, y escucharon el evangelio y se convirtieron. Y él fue elegido como el instrumento para abrir, podemos decir, la salvación, abrir el reino de los cielos para los judíos, primeramente. Pero también para los gentiles, en Hechos capítulo 16, cuando él va a la casa de Cornelio, llamado por Cornelio mismo, él le dice: queremos escucharte. Y Pedro les predica también el evangelio a aquellos que no eran judíos, sino que eran gentiles, eran romanos, pero eran prosélitos, conocían la religión judía, pero sin embargo eran de otro pueblo. Y entonces Pedro también les predica a ellos. Pedro tuvo un poco de resistencia ahí. Aunque el Señor le había dicho: tened las llaves del reino de los cielos, él predicó a los judíos, 3.000 se convirtieron, pero después cuando tenía que ir a predicar a los gentiles, estaba un poco resistente ahí, pero igual fue. Y predicó a la casa de Cornelio y muchos de los que estaban ahí se convirtieron. Pedro tuvo la oportunidad de abrir el reino de los cielos, por así decirlo, para tanto judíos como gentiles, como romanos. Tuvo ese gran privilegio. Ese gran privilegio. Ahora, dice ahí el versículo: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos. Y esta frase es un poco también controversial. Hoy en día se usa mucho, desatar, atar. Hay iglesias que hablan acerca de esto, desatar pecado, desatar situaciones, desatar angustias y demás. No habla específicamente de eso, está hablando acerca del reino de los cielos, está hablando acerca del perdón de pecados. Pero ciertamente Pedro no tenía la facultad de perdonar pecados o de retener pecados, que es lo que podemos entender quizás aquí. Todo lo que atares en la tierra, o sea, si a alguien le atás los pecados, será atado en los cielos, y si desatare los pecados, será desatado en los cielos. Lo que está hablando y queriendo decir acá el Señor, y voy a leer esta frase: cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como Señor y Salvador, un cristiano puede declarar que los pecados de aquella persona han sido perdonados, porque eso es una verdad bíblica. En el fundamento de esa confesión de Pedro, si una persona se arrepiente, sea cual fuera la nacionalidad, sea cual fuera la etnia, porque antes le dijo, te daré la llave del reino, y él abrió esa llave, utilizó esa llave para con los judíos y los gentiles. No importa, aquel que se arrepiente y viene a Cristo, sus pecados le son perdonados. Y uno puede declarar a esa persona que sus pecados han sido perdonados. Pero también tiene la facultad, un creyente, así como Pedro, de decir cuando uno resiste al Evangelio, decir que esa persona, sus pecados han sido retenidos. Sus pecados no han sido perdonados. ¿Por qué? Porque eso también es una verdad bíblica. Cuando una persona que ha sido expuesta al Evangelio, vez tras vez, y no hay arrepentimiento, no hay una verdadera confesión de pecados, podemos decir esa persona, por más que se acerque a la iglesia, por más que trate de hacer buenas obras, por más que quizás hasta lea la Biblia y haga un montón de cosas que tienen que ver con los creyentes, si no ha confesado sus pecados, podemos estar seguros y podemos declarar que sus pecados no han sido perdonados. Esto es así, es una verdad. Ahora, Cristo edifica su iglesia. Cristo edifica su iglesia. Y acá lo que vemos es la construcción o la constitución de la iglesia. Primeramente, sobre una base firme. Si esa base hubiera sido Pedro, imagínense, la iglesia no hubiera llegado hasta el día de hoy. Y estamos hablando hipotéticamente. Pero como la base es la declaración que Pedro dio, y que no fue de su imaginación, no fue de su sabiduría, sino que fue porque Dios el Padre se lo declaró, la iglesia permanece hasta el día de hoy. Y lo último que vemos es la confidencia. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Él no quería que los discípulos empiecen a contar esa declaración tan importante? ¿No se trataba de que muchas personas entren al reino de los cielos? No era el momento, no era el tiempo donde esa declaración tenía que ser contada por los discípulos. Pronto iba a llegar el momento donde Cristo mismo, delante de las autoridades religiosas y gubernamentales, iba a decir esa verdad, delante de ellos, en su propia cara. Y ellos no lo creyeron y se fueron al infierno. No creyeron a Cristo, diciéndoles en su propia cara, sí, soy el Hijo de Dios. Pero todavía no era el momento para que ellos lo declararan. Pero iba a llegar el momento, luego de la resurrección del Señor, que ellos iban a tener que decirlo esto. ¿Se acuerdan capítulo 10? Desde las azoteas, díganlo a gran voz, a viva voz, cuenten estas cosas. Prediquen el Evangelio. Esta verdad, esta confesión que Pedro dijo y que también ellos sabían, muchos de ellos sabían, díganlas. Y eso iba a llegar con la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora,
¿Qué conclusiones podemos sacar de esto y qué podemos pensar acerca de Cristo edificando su iglesia y acerca de estos 3 puntos que hemos visto hoy? Lo primero es, ¿conoces la bienaventuranza de Pedro? Cristo le dijo a Pedro, le dijo, bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino que lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Conoces esa bienaventuranza que es la comunicación de esta verdad fundamental para ser salvo? ¿Realmente crees esto? ¿Crees que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente y que murió por ti en la cruz? ¿Crees esto? ¿Y esto trae gozo a tu corazón? Porque es doblemente de gozo. Primero porque es una confesión que te salva. Y segundo porque te la declaró Dios mismo. El salmista dice, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Hace cuánto que no tenés gozo por tu salvación? ¿Hace cuánto que no tengo gozo por mi salvación? Quizás el pecado está trayendo tristeza. Quizás las cosas de este mundo están trayendo tristeza a tu corazón. No el gozo de tu salvación. La edificación de la iglesia como segundo punto, o la construcción de la iglesia, ¿te incluye a ti? ¿Eres de esas piedras vivas que dijo Pedro, que él dijo, yo soy piedra viva y todos los creyentes son piedras vivas edificadas sobre el fundamento que es Cristo? La construcción de la iglesia, ¿te incluye a ti? ¿Nos incluye a nosotros, aquí en Ezeiza? Y si es así, si estamos incluidos en esa edificación, en esa construcción, ¿qué piensas escuchen este versículo, Efesios capítulo 2, lo hemos buscado, versículo 20, pero vamos a leer versículo 21 y 22, que dice, porque hasta ahí lo que vemos es que la iglesia se fundamenta sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Pero ¿qué es lo que sigue diciendo Pablo en este versículo? Versículo 21 y 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y si nosotros formamos parte de esas piedras, de ese templo, de esa iglesia, ¿cómo se manifiesta la parte donde dice va creciendo para ser un templo santo en el Señor? ¿Estamos siendo un templo santo en el Señor? Versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y como dijo Pablo a los Corintios, ustedes no son de ustedes mismos, sino que son de Dios. Y no debemos contristar al Espíritu Santo. Somos un templo santo, somos la morada del Espíritu de Dios. Y por último, la confidencia o confidencialidad del mensaje, que era para los discípulos en aquel momento particular. Hoy en día ha dejado de ser confidencial. Hoy en día debe ser proclamado. Hoy en día debe ser voceado desde las azoteas. ¿Cómo hacemos para confesar esta verdad? ¿Cómo hacemos para confesar esta declaración que hizo Pedro? ¿Cómo estamos haciendo para proclamar el Evangelio? Y yo tengo algunas cosas prácticas. Lo primero es, ¿cómo es nuestra vida delante de las personas? Que son las cartas leídas, ¿no? Para las personas. ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Nuestras costumbres son las costumbres del mundo o son las costumbres que tiene la iglesia? Lo que nos manda el Señor en su palabra. De esa forma estamos dando a conocer a Cristo, pero también estamos hablando con las personas acerca de Cristo. Estamos preguntando, tomamos toda oportunidad que tenemos, y a veces es difícil, encarar una conversación con alguien y predicar el Evangelio, pero nuestra mente está pensando en esto, en que Cristo le dijo a los suyos, por ahora no lo digan, pero después, al final del Evangelio, vamos a ver que
tienen que proclamarlo a todos, tienen que decírselo a todos. Porque también hay otras piedras que van a ser reunidas a la iglesia. Hay otras piedras. Y ese es nuestro trabajo. Ir y buscar, ir y esparcir el Evangelio para que esas piedras conozcan a Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, gracias por el estudio que podemos tener en esta noche y te pedimos, Padre, que tú nos estés iluminando nuestros corazones sobre lo que hemos leído hoy, lo que hemos estudiado, lo que hemos meditado y sigamos meditando, Padre, en la semana. Padre, te pedimos que sigas tratando con nuestros corazones. Padre, si hay alguno que no ha podido y no ha creído en esta declaración, en esta confesión de Pedro, que es tan determinante, te pedimos que tú mismo, el Padre, así como lo declaró a Pedro, pueda declararlo también a cada uno de los oyentes que no te conocen. Padre, que cuando vengan personas a la iglesia puedan también tener ese privilegio, esa bendición, esa bienaventuranza que tuvo este apóstol, este Pedro, que lo recibió del Padre. Pedimos, Padre, que tú estés obrando en cada corazón. Anímanos, Padre, a proclamar, anímanos a ser ejemplo, a mostrar a Cristo en nuestras vidas diarias. Te pedimos, Padre, estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.